¿Cuál es el mayor misterio que ha cruzado la mente humana en toda su historia? No es el origen de las galaxias, ni el secreto oculto en el núcleo de los átomos. Es algo mucho más profundo. Algo que nos obliga a mirar el abismo de la existencia misma. ¿Quién creó a Dios? Vamos a responder la pregunta que ha hecho temblar a los filósofos más brillantes y ha dejado mudos a los científicos más escépticos. Si cada efecto tiene una causa, si cada reloj tiene un relojero, ¿quién le dio cuerda al motor de la eternidad? Empecemos por una verdad incómoda que la lógica nos dicta. Si en algún momento de la eternidad hubiera existido la nada absoluta, hoy seguiría existiendo la nada. Piénsalo. La nada no tiene potencial, no tiene semillas de algo, no tiene energía acumulada esperando explotar. Si el vacío total hubiera sido el estado inicial, no habría estrellas, no habría planetas, y tú no estarías escuchando estas palabras. Por lo tanto, la lógica aplicada nos obliga a aceptar una conclusión que desafía nuestra mente tridimensional. Algo o alguien ha tenido que existir siempre. No es una opción de fe, es una necesidad de la razón. Pero ¿cómo es posible que algo no tenga principio? Viaja conmigo. Retrocedamos más allá de los imperios, más allá de la vida misma, antes de que las formas se definieran o la luz siquiera se manifestara. En esas eras remotas, donde el concepto de ayer no existía, ya había una presencia: Dios. Él vagaba sobre una vastedad cubierta por una oscuridad tan densa que la mente humana no puede procesarla, sobre las aguas primordiales de la preexistencia. Y en ese silencio infinito, su voz, una voz que todavía hoy resuena a través de las frecuencias del universo, proclamó: «Hágase la luz». Ese no fue solo un mandato. Fue el instante donde la luz fue arrancada de las entrañas de las sombras, revelando por primera vez el inmenso y aterrador poder de un ser que no necesita de nada para ser. Pero aquí es donde la lógica nos obliga a detenernos. Aquí es donde surge la indagación teológica que ha mantenido despiertos a los sabios durante milenios. ¿Cuál es el origen de Dios antes de que los cielos y la tierra tomaran forma? En la ausencia total de materia, de energía y de vacío, ya existía Dios, soberano, solitario en su majestad infinita. Él convocó la luz de las sombras, impuso un orden matemático al caos absoluto y del torbellino de la nada creó la armonía que hoy estudiamos en los telescopios. Pero la pregunta incesante vuelve a resonar: ¿de dónde surgió Dios? Algunos, basándose en una lectura literal de las crónicas antiguas, sostienen que Dios moldeó nuestra tierra hace apenas 6.000 años, completando la arquitectura de nuestro mundo en un ciclo de 24 horas de 6 días. Es una visión que habla de una intervención directa y veloz. Sin embargo, al adoptar una postura filosófica rigurosa, una búsqueda sincera que no teme a las profundidades, nos enfrentamos cara a cara con el abismo del pensamiento. ¿Cuál es entonces la procedencia real de esa entidad espiritual en un cosmos que nosotros percibimos como material? Aquí es donde la ciencia moderna entra en escena para darnos una bofetada de realidad. Existe algo llamado la segunda ley de la termodinámica. Esta ley dice que el desorden del universo, la entropía, siempre aumenta. El universo se está desgastando, las estrellas se consumen, la energía se disipa. Imagina que entras en una rinconada habitación y encuentras un reloj de arena funcionando. ¿Qué es lo primero que sabes? Que alguien le dio la vuelta, que tuvo un inicio. Si el universo físico fuera eterno hacia el pasado, ya se habría quedado sin energía hace billones de eones. Estaríamos en una muerte térmica. El hecho de que el sol brille hoy es la prueba científica de que el universo no es eterno. Tuvo un comienzo. Pero si el universo tuvo un comienzo, ¿qué había antes? ¿Y quién encendió la mecha? Aquí es donde la física se queda sin aliento, y debemos recurrir a la sabiduría que ha custodiado los secretos del origen por milenios. Para entender el origen de Dios, debemos entender la gramática de la creación. La mayoría de las Biblias del mundo comienzan con una frase famosa:
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero según el gran exégeta judío, Rashi, hemos estado traduciendo mal esa frase durante siglos. En el hebreo original, la palabra es Bereshit. Rashi observa algo fascinante. Gramaticalmente, esta palabra no significa en el principio, como un punto fijo en el tiempo. Significa en el comienzo de. Es un estado constructo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios no creó el universo dentro del tiempo. Dios creó el tiempo mismo como una herramienta. Aquí es donde tu cerebro debe dar un salto cuántico. Maimónides, el gran sabio y médico, lo explicó con claridad quirúrgica. Dios no es viejo. Dios no tiene años. Dios es el ser necesario. Nosotros somos seres contingentes. Existimos porque nuestros padres existieron, porque hay oxígeno, porque hay gravedad. Dependemos de causas externas. Pero Dios, por definición, es la entidad cuya esencia es simplemente ser. Si Dios hubiera sido creado, ya no sería Dios, sería otro objeto más en la cadena de la creación. Para que el universo exista, debe haber una causa primera que esté fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la materia. Cuando preguntas, ¿quién creó a Dios?, estás cometiendo un error de categoría. Es como preguntar, ¿de qué color es el número 7? O, ¿a qué huele la nota musical do? El tiempo es una propiedad del universo físico. Dios es el arquitecto del tiempo. Él vive en un eterno presente. A menudo pensamos que el universo es un caos de estrellas y galaxias esparcidas al azar. Pero si bajamos al nivel más pequeño de la realidad, al mundo de los átomos, descubrimos algo que aterra a los escépticos. El físico Enrico Medi señaló algo increíble. Imagina que viajas por todo el cosmos y cuentas cada protón y cada electrón que existe. Hablamos de un número tan grande que supera por billones de billones a todos los granos de arena de todos los desiertos y playas de la Tierra. Ahora piensa esto. A pesar de ser una cantidad infinita de piezas, esparcidas por un universo vasto y oscuro, todas son exactamente iguales. Tienen el mismo peso, la misma carga y el mismo diseño. ¿Cómo es posible que en una explosión caótica todas las piezas del rompecabezas salieran con el mismo número de serie perfecto? Imagina que vas por un desierto y encuentras 2 millones de relojes Rolex exactamente iguales, marcando el mismo segundo. Nadie en su sano juicio diría, ¡qué coincidencia! La arena se movió y formó estos relojes. La identidad de la materia es la firma del creador en el lienzo de la realidad. Nos dice que hubo una orden única, una voluntad que decidió las leyes de la física antes de que el primer átomo fuera formado. Como dice la tradición judía sobre el origen divino, el diseño no es el resultado del tiempo. El diseño es la evidencia de una mente animadora. Pero aquí es donde el misterio se vuelve casi asfixiante. Los científicos lo llaman ajuste fino. Imagina un francotirador tratando de dar en el blanco de una moneda de 1 centavo, situada al otro lado del universo, a millones de años luz. Si su puntería fallara por el grosor de un solo cabello, el universo no existiría. Si la gravedad fuera apenas un suspiro más fuerte, el cosmos se habría aplastado sobre sí mismo al nacer. Si fuera un suspiro más débil, las estrellas jamás se hubieran encendido, y hoy seríamos solo una sopa de gas helado flotando en la nada eterna. Incluso el premio Nobel Arno Penzias lo admitió. La astronomía nos lleva a un evento único, a un universo creado de la nada con la precisión de un cirujano. La nada no tiene potencial creativo. Si el universo tiene un orden tan fino que parece una partitura musical, es porque hubo un compositor que escribió las notas antes de que el silencio fuera roto. Durante siglos, los científicos se burlaron de la idea de que la luz existiera antes que el Sol, como dice el Génesis. Pero en 1964, algo cambió para siempre. Se descubrió la radiación de fondo de microondas. Es un eco, un resplandor uniforme que llena cada rincón del espacio. Es el rastro de la primera luz que inundó el universo en el momento de la creación. Para el pensamiento judío, esto no es una sorpresa. Nachmanides
hace 800 años ya hablaba de una sustancia primordial, que no era materia, sino una semilla de energía pura de la cual surgió todo lo que vemos. Cuando la ciencia dice singularidad, la sabiduría dice voluntad divina. Estamos describiendo la misma montaña desde dos laderas diferentes. Pero la pregunta sigue ahí, golpeando nuestra mente. Si Dios es eterno y no tiene principio, ¿qué hace Dios en este preciso momento? La respuesta te va a dejar sin aliento. No es que Dios creó el universo y se fue a descansar. Según el concepto místico de Atzmut, la esencia, Dios está creando el universo en este mismísimo segundo. Si Él dejara de pensar en ti, en los átomos o en las estrellas por un solo instante, todo volvería a la nada absoluta. El origen de Dios no es una fecha en el calendario. El origen de Dios es la fuente constante que sostiene el tejido de tu realidad ahora mismo. Para entender quién creó a Dios, debemos entender la diferencia entre lo que puede ser y lo que tiene que ser. El gran filósofo y médico Maimónides propuso una distinción que cambia las reglas del juego. Él hablaba de las entidades contingentes. ¿Qué es una entidad contingente? Todo lo que ves. Una silla, un planeta, tu propio cuerpo. Son cosas que existen, pero que podrían no existir. Tienen un principio, dependen de una causa y eventualmente tendrán un final. Pero la lógica nos dice algo asombroso. Si todo en el universo fuera contingente, si todo necesitara una causa previa, entonces la cadena de causas se perdería en el infinito y nada habría empezado jamás. Para que tú existas hoy, debe haber, al final de la línea, una entidad necesaria. Un ser cuya esencia es simplemente existir. Un ser que no recibe la vida de nadie, sino que es la vida misma. Esta entidad necesaria no tiene origen, porque el origen implica un cambio de no ser a ser. Y en Dios no hay cambio. Él es el yo soy el que seré. Una constante eterna que sostiene el frágil equilibrio de todo lo que conocemos. Incluso los padres de la física moderna se toparon con este muro. Werner Heisenberg, uno de los creadores de la mecánica cuántica, dijo una frase que todo buscador de la verdad debería tatuarse. El primer trago del vaso de las ciencias naturales te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso, Dios te está esperando. ¿Por qué lo dijo? Porque mientras más estudiamos la materia, más nos damos cuenta de que la materia no es sólida. Son solo campos de energía organizados con una precisión matemática aterradora. Científicos como Alan Sandage llegaron a la conclusión de que es matemáticamente imposible que el orden del universo surgiera del caos por puro azar. Es como esperar que un tornado pase por un depósito de chatarra y deje armado un Boeing 747 listo para volar. La ciencia no está negando a Dios, está leyendo su mente a través de las leyes de la física. Cada vez que descubrimos una nueva ley natural, estamos descubriendo un nuevo manual de instrucciones que el Creador escribió al encender las estrellas. Muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no se muestra? Imagina por un momento un mundo de solo 2 dimensiones. Seres planos viviendo en una hoja de papel. Si tú pusieras tu dedo sobre esa hoja, ellos solo verían un círculo de piel apareciendo de la nada. No podrían ver tu mano, ni tu abrazo, ni tu cara. Tu realidad sería demasiado grande para su dimensión. Nosotros somos seres tridimensionales, atrapados en la línea del tiempo. Dios, por definición, es el autor de las dimensiones. Pedir ver a Dios con los ojos físicos es como pedirle a un personaje de una película que salga de la pantalla para ver al director. El Maharal de Praga enseñaba que Dios se oculta, no para alejarse, sino que su luz es tan intensa que desintegraría nuestra realidad si se revelara sin filtros. El universo es el traje que Dios se pone para que nosotros podamos existir sin ser consumidos por su infinitud. Llegados a este punto, podrías pensar que Dios es como un gran programador que escribió el código del universo,
pulsó Enter y se sentó a observar. Pero la sabiduría mística de la Hasidut y el concepto de Atzmut nos dicen algo mucho más radical. Dios no creó el mundo en pasado. Dios está creando el mundo en este preciso nanosegundo. Piénsalo así. Si dejas de suministrar electricidad a una bombilla, la luz no se queda ahí, desaparece instantáneamente. Para el pensamiento judío profundo, el universo es esa luz y Dios es la fuente de energía. Si Él retirara su voluntad de que el átomo de oxígeno que estás respirando exista, ese átomo simplemente dejaría de ser. No estamos viviendo en una creación terminada. Estamos viviendo dentro de un pensamiento continuo de la causa primera. Esto cambia tu lugar en el cosmos. No eres un accidente en un planeta perdido. Eres una necesidad sostenida por la esencia misma de lo absoluto. Entonces respondamos la pregunta final. Si Dios no fue creado, ¿qué hacía antes del tiempo? ¿Dónde estaba antes de que el primer Bereshit fuera pronunciado? La respuesta se encuentra en el concepto de Ein Sof, el infinito sin límite. Antes de la creación, no había espacio para nada más que Dios. Los cabalistas enseñan que Dios tuvo que realizar un acto de tzimtzum, contracción. Tuvo que hacerse a un lado, ocultar su luz infinita para crear un espacio vacío donde el tiempo, la materia y tú pudierais existir. ¿Quién creó a Dios? Nadie, porque Dios es la plataforma sobre la cual el concepto de creación puede siquiera existir. Él es el océano y nosotros somos las olas. La ola tiene un principio y un fin, pero el agua de la que está hecha siempre ha estado ahí. Hoy hemos viajado desde las leyes de la termodinámica que nos dicen que el universo tuvo un inicio hasta las letras hebreas que nos revelan que el tiempo es solo una herramienta. Hemos visto que la ciencia, lejos de ser el enemigo de lo divino, es la linterna que usamos para ver las huellas del Creador en el barro de la materia. Ya no tienes que elegir entre la razón y la fe. La razón te lleva hasta la puerta del misterio y la fe te invita a pasar. El origen de Dios no es un problema matemático que debas resolver, es una realidad que debes experimentar. Al final del día, la pregunta no es si Dios existe o quién lo creó. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes que cada partícula de tu ser está grabada con su firma? Este viaje no termina aquí. Si este video ha expandido los límites de tu mente, es porque tu alma estaba buscando estas respuestas. ¿Cuál de estas pruebas te impactó más? ¿El ajuste fino del universo o el misterio del lenguaje hebreo? Gracias por caminar conmigo por la frontera de lo infinito. Recuerda, el conocimiento es la llave, pero la conciencia es la puerta.